No sé si conozcas, yo creo que sí conoces algunas de estas frases que aparecerán en tu pantalla y que la hemos usado en circunstancias donde nosotros queremos advertir a alguien o donde nosotros suponemos y pensamos que hay posible falsedad de algo. La primera que quizás estás viendo en tu pantalla es: no todo lo que brilla es oro, parece demasiado bueno para ser verdad. Quizás pudieras usarla en esas circunstancias donde tu cuate te está compartiendo su super compra que va a estar haciendo de su nuevo celular 16 Pro Premium y no sé qué más, y te esté diciendo: no, fíjate, está buenísimo esto y lo encontré en una mega oferta y no lo puedes creer. ¿Tú qué le dirías? Bueno, algunos me dijeron que le preguntarían: ¿dónde la viste? Pero otros quizás le dirían: oye, ¿no parece demasiado bueno para ser verdad? O no todo lo que brilla es oro. Imagínate también en otras circunstancias donde tu número de celular y tu nombre está en una bolsa de trabajo y de pronto te hablan y te empiezan a comentar acerca de un trabajo, de una oferta laboral muy buena para ti, donde tienes las prestaciones que siempre quisiste, un horario súper flexible, un salario tan increíble que hasta tú le tuviste que poner casi el stop de cuánto querías ganar. Entonces ahí aplica: oye, parece demasiado bueno para ser verdad. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. No sé si te ha pasado, pero en algunas ocasiones me ha tocado tener que vivir esto y más bien en diferentes circunstancias, ¿no? ¿Y qué suele suceder cuando adquieres, compras, obtienes algo que tú creíste que era, pero resulta que no es? ¿Cómo te sientes? ¿Qué experimentas? Frustración, decepcionado, exactamente. Nos decepciona, a poder que nosotros tengamos en nuestra mano algo que tú pensaste que era, pero al final resultó que no era. Eso es decepcionante. ¿Sabes? Esto llama mi atención, porque a pesar de que vivimos en un contexto donde hay un deterioro sobre la verdad o por la verdad, nos sigue importando lo que es genuino. Eso es interesante, no sé si lo habías pensado. Nos importa lo que es original, lo que es verdadero, lo que es de buena calidad. Y esto tiene sentido en un contexto donde la verdad es cambiante. O en ese sentido la verdad es casi en muchas ocasiones callada. Entonces, la verdad es que no queremos ser engañados. Hay un sentido de sospecha porque lo verdadero importa y la falsedad es común. O sea, de verdad nos importa lo que es verdad aún en cosas muy pequeñas. Y cuando empiezas a ver a escalas mayores, podrías pensar y puedes darte cuenta que este es un principio que se aplica a toda nuestra vida. De hecho, piensa: ¿qué es lo que esperas de las relaciones? Tú esperas que las relaciones sean genuinas. Esperas que te den un trato que sea genuino, verdadero y que no sea falso. Anhelamos un amor verdadero, no un amor engañoso. Deseamos escuchar palabras verdaderas y no mentiras. Nota eso, hay esto interesante en nuestro corazón, anhelando la verdad. Ahora, cuando lo vemos de esa misma manera y empezamos a pensar acerca de seguir a Cristo, tenemos que pensar justo en eso, entre lo que es falso y entre lo que es verdadero. Podemos pensar acerca de los seguidores de Jesús justo así, como seguidores fieles y genuinos y seguidores falsos. Jesús sabía eso. Jesús sabía que dentro de la multitud que lo estaba escuchando en aquel sermón del monte, muchas personas iban a decir: sí, Jesús, a pesar de todo lo que tú dices, yo le entro, yo te sigo, yo voy contigo, yo tomo mi cruz. Pero Jesús va a advertir que dentro de todas esas personas que decidan seguirlo, van a haber personas que son discípulos falsos o discípulos verdaderos. Justo eso es lo que nos transmite el versículo 21 al 23 de Mateo 7.
En este contraste continuo que hemos venido viendo entre el camino verdadero y el camino falso, entre ser un falso profeta, un verdadero creyente, entre un falso discípulo, un verdadero discípulo, entre un cimiento falso y un cimiento verdadero, que es lo que se explicará la próxima semana. Así que date cuenta, Jesús espera que las personas respondan a su llamado, pero que aquellos que le sigan sean genuinos, sean verdaderos discípulos. De tal forma entonces que para eso necesitamos pensar en aquellas características que hace genuino o que describe o nos indica que un discípulo es genuino y no uno falso. De hecho, necesitamos hacer eso porque para que tú distingas entre lo falso y lo verdadero, tú tienes que conocer lo verdadero. Si tú siempre has conocido lo falso, entonces ¿qué va a pasar? No vas a distinguir lo verdadero. Necesitas conocer lo verdadero para distinguir lo falso. Y eso es justamente lo que Jesús va a hacer en este pasaje. Y entonces quiero compartirte 3 características de un verdadero discípulo. Salieron 3. No salieron 2, regularmente pensé en 3, así que acompáñame a través de estas 3 características de un verdadero discípulo. Quiero que la veas así: un verdadero discípulo confiesa que Jesús es su Señor, un verdadero discípulo obedece a Jesús de forma integral, un verdadero discípulo vive en comunión con Jesús. Nota entonces, pensemos en la primera: un verdadero discípulo confiesa que Jesús es su Señor. Si tú tienes tu Biblia abierta o encendida en el versículo 21 de Mateo 7, a simple vista, fíjate que si tú haces una lectura rápida del versículo 21, podríamos pensar que Jesús está demeritando el reconocimiento público de su señorío, como si decir que Jesús es nuestro Señor no tendría significado. Podríamos pensar eso cuando nosotros leemos este versículo, pero hay algunos detalles del texto donde nos indica que reconocer a Jesús como nuestro Señor públicamente es importante. Quiero que observes el versículo 21 y si puedes leer conmigo sería de mucha ayuda. Versículo 21, está en tu pantalla. Leamos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora bien, hay algo implícito en este texto. Jesús dice: todos aquellos que digan, sí, te sigo Jesús, dirán Señor, Señor. Es decir, reconocerán a Jesús como su Señor. Es decir, todos confesarán que Jesús es su Señor, aquellos que le sigan. Tanto los seguidores falsos como los seguidores verdaderos dirán a Jesús que Él es su Señor, lo cual indica que si tú observas el versículo, nota, en el versículo 21, en el versículo 22 empieza Señor, Señor, y en el versículo 22 también es Señor, Señor. ¿Sabes? Eso nos indica algo muy importante. Esa repetición expresa la devoción de las personas. Es decir, las personas están considerando o reconociendo a Jesús con entusiasmo y con devoción que Él es su Señor. Entonces, que ambos lo digan, lo que quiero decirles es, no garantiza que sean verdaderos creyentes o seguidores fieles. Es decir, que digamos yo soy cristiano y Jesús es mi Señor, no nos hace verdaderos discípulos. Hasta los falsos creyentes dirán eso. Pero esto no niega la importancia de que Jesús sea el Señor y que debamos de confesarlo. Jesús no está negando eso, ni que no pueda haber una confesión genuina de nuestra fe, es decir, una confesión de decir Jesús es mi Señor. Entonces observa, te lo quiero poner de esta forma: confesar que Jesús es tu Señor es necesario. Necesitamos confesar que Jesús es nuestro Señor, pero no es suficiente. Necesitamos reconocer el señorío de Cristo, pero no es suficiente. Las personas que escuchaban a Jesús podían pensar que Él es un Señor,
Y debes de saber esto, en el contexto judío era muy común esta dinámica entre un maestro y un discípulo, de tal forma que los discípulos del maestro podrían decirle al maestro rabí, o le podían también decir Señor. Pero Jesús está diciendo que Él no es un Señor con S minúscula, sino que Él es el Señor con S mayúscula. Y el título Señor va a describir quién es Él y lo que hace Él. Es como cuando te preguntan, ¿no? Y si eres ingeniero y te preguntan, oye, ¿y qué eres? ¿A qué te dedicas? Y tú dices, soy ingeniero civil. No lo van a escuchar los arquitectos porque se van a poner celosos. Soy ingeniero civil. ¿Qué describe? Describe lo que estudiaste y en teoría describe lo que podrías estar haciendo, el área de trabajo. Cuando Jesús dice este título y usa este título, el de Señor, describe quién es Él y lo que hace. Si Jesús es Señor, si Jesús es el Rey, entonces si hay un rey, hay un reino. Exacto. Si hay un rey, hay un reino. No tienes a un rey sin un reino. Un rey sin un reino es una ilusión. Si Jesús es un rey, el rey, entonces Él tiene un reino. Y básicamente cuando tú recuerdas lo que Jesús viene diciendo una y otra vez, Él predica, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces si hay un rey, hay un reino, y si hay un reino, hay una comunidad que se somete a ese reino. Hay personas sometidas a ese reino. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que decir Señor debe ser una confesión informada, en la cual tú sabes quién es Él. Nuestra confesión pública de Cristo no es una fe ciega, no es una fe ignorante, es una fe que conoce y cree. Es decir, no hablamos de un salto de fe, no hablamos de una fe ciega, no. Hay algunos que podrían pensar, oye, mira, pobrecitos, están yendo los domingos ahí a adorar, ahí a una iglesia por allá, se van a Antioquía y ven los pobrecitos, no saben. No es así. Jesús está diciendo que aquellos que lo siguen, aquellos que dicen que Él es el Señor, deben tener genuinamente una fe que está informada, una fe que conoce, una fe que cree. Así que te lo quiero poner de esta forma. Confesar que Jesús es nuestro Señor debe venir de un conocimiento y una convicción de quién es Él. El que reina sin límites para restaurar la creación perdida. Es decir, no puedes decir que Jesús es tu Señor si no conoces a este Señor y no crees en eso que conoces de Él. La confesión pública, el confesar que Jesús es tu Señor, necesita estar informado. La confesión pública, decir soy cristiano, creo en Cristo, sigo a Cristo, Jesús es mi Señor, es importante. Y claro, podemos dar una confesión genuina de que Cristo es nuestro Señor. De ahí entonces que me gustaría llevarte a un lugar de las Escrituras donde si unimos estos versículos de Mateo 7, 21 y 23 y lo conectamos con Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, te darás cuenta cómo la confesión tiene un elemento importante. Nota el versículo, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Podemos observarlo, nota esto, que si confiesas ¿lo puedes decir otra vez? Que si confiesas con tu boca, nótalo, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿y qué cosa? Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás. Nota eso, no solamente está señalando el que confiesa, no solo el que confiesa, sino que el que cree. Confesar es importante. Nota el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa
para salvación. Si tú observas, nota, tiene un valor la confesión. Confesar que Jesús es tu Señor tiene un valor importante. Hace 15 días, de hecho, tuvimos aquí la bendición, si tuviste en el primer culto, de recepcionar a alguien que se hizo miembro de esta iglesia. Y justo necesitamos una confesión pública, confesar que Jesús es tu Señor. Pero esta confesión debe ser vista en un panorama más amplio que nos permita ver que la confesión es necesaria, pero no es suficiente y que debe estar acompañada de otras. Básicamente, lo que quiero decirte es que cuando tú tienes en cuenta los versículos de Mateo y los versículos de Pablo, en los lugares que ya citamos, podemos darnos cuenta que hay un cuarteto que componen lo que significa seguir a Jesús. Quiero ponértelo en el siguiente diagrama y quiero que observes. Seguir a Jesús implica conocerlo a Él, conocer de Él. Necesitamos conocer quién es Cristo. Pero no solamente tienes que conocer quién es Cristo, sino que tienes que creer lo que conoces de Cristo. Conoces de Cristo y crees que lo que conoces de Cristo es verdad, pero no solamente tienes el conocer de Cristo, el creer en Cristo, sino confesar a este Cristo públicamente, confesar lo que Él es tu Señor, y esa confesión se traduce en un hacer de esa confesión. Así que observa, los que seguimos a Jesús podemos confesar genuinamente que Jesús es nuestro Señor. Eso es importante. Sabes, en el primer siglo, decir que Jesús es Señor era trascendente e importante, porque había otro Señor, y no sé si tú sepas, pero era un César Curios. Era una forma de reconocer el señorío del César, del emperador romano, pero los cristianos decían no es un César Curios, sino un Jesús Curios, un Jesús como el Señor. Y decirlo en el primer siglo te costaba la vida porque significaba traición. Confesar a Jesús públicamente era trascendente. Los que seguimos a Jesús podemos confesarlo genuinamente. Quiero ponértelo de esta forma. Confesar genuinamente que Jesús es nuestro Señor es reconocer con asombro y convicción que Él es sumamente valioso y que gobierna cada centímetro cuadrado del universo para restaurarlo. Este tipo de confesión es necesaria. La falsa confesión que hacen aquellos que son falsos seguidores de Cristo desconectan la confesión de este cuarteto de entre el conocer, entre el creer, entre el confesar y el hacer. Y cuando eso ocurre, tú y yo podríamos decir, soy cristiano, pero no profundizo en el conocimiento de Jesús. Me da flojera eso de conocer más a Jesús, eso de conocer más Biblia, como que no es para mí, me da flojera. Nos quedamos con el conocimiento superficial que tenemos de Jesús y no avanzamos a las profundidades de este océano del conocimiento de Dios. Así que si escuchamos que grupos de discipulado en domingo, ¿qué es eso? ¿A poco hay? O si escuchamos grupos de comunidad entre semana y decimos, ¿a poco hay grupos de comunidad donde sigo aprendiendo? Cuando nosotros desconectamos la confesión de este conocer, de este creer y de este hacer, dejaremos de estar profundizando en este conocimiento necesario de Cristo. Así que una confesión genuina requiere que día a día navegues por el conocimiento del Dios Trino. Lo necesitas. Necesitamos, para confesar que Jesús es nuestro Señor, estudiar seriamente la Biblia, en serio, estudiar intencionalmente en los grupos de comunidad
estudiar intencionalmente en los grupos de discipulado. De ahí que tus maestros en los grupos de discipulado sean intencionales en que estudies tu material, porque anhelamos que tú puedas profundizar y conocer más de este Cristo que es Señor del universo, porque a medida que navegues en este océano del conocimiento de Dios, más asombrado estarás de Él. Por lo tanto, tenemos que profundizar en conocer de este Cristo, creer más de Él y hacer más para Él. Así que puedes darte cuenta, una confesión genuina se va edificando. Confesar que Jesús es tu Señor es importante. Y esta confesión se va construyendo porque implica una devoción a Jesús y requiere una doctrina sólida. No sé si tú lo sepas, pero en el mes de octubre estamos celebrando el mes de la Reforma Protestante. Y sabes, los teólogos lo decían de esta forma: una confesión viva requiere de una ortodoxia bíblica, es decir, requiere de un conocimiento fuerte en las Escrituras. Pero esta ortodoxia debe producir una vida sometida a Jesús. Es decir, si conocer a Cristo no moldea nuestra vida, hay un peligro. De modo entonces que confesar que Jesús es el Señor es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos confesar que Jesús es el Señor, pero no es suficiente. Esta confesión debe ir acompañada de obediencia genuina. Y eso entonces me permite avanzar hacia la segunda característica de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo obedece a Jesús de forma integral. De forma integral. Si tienes hambre, quizás te va a dar hambre lo integral. Pero no, permíteme explicarte a qué me refiero. Obedecer a Jesús requiere que nos rindamos completamente a Cristo. ¿Sabes? Nos desagrada el tipo de personas que dice y no hace. Solemos decir, ese es puro bla, 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 pero no hace nada. Es puro cuento, puro choro. Ya ves, siempre dice lo mismo, pero no lo va a hacer. O aún más, se parece a los, tú le completas, porque siempre promete, pero no cumple. Es nuestro reclamo a la congruencia. Bueno, a veces puede ser una especie de drama, pero en realidad cuando lo vemos en una perspectiva de lo que buscamos es la congruencia, entonces nosotros buscamos la congruencia. Queremos que las personas sean congruentes entre lo que dicen y entre lo que hacen. Buscamos congruencia. Jesús dice esto de otra manera, en conexión a la voluntad del Padre. Si puedes ir una vez más a Mateo capítulo 7, versículo 21, observa y lee conmigo lo que el Señor dice. Una vez más, no todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota lo que el texto dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace. ¿Qué hace? La voluntad del Padre. Decirlo es necesario. Decir que Jesús es el Señor es necesario. Necesitamos informarnos acerca de quién es Cristo, quién es este Cristo, pero no solamente eso se requiere. Es necesario, pero no es suficiente, sino hacer la voluntad del Padre. Quiero que observes este contraste. Nota, y te lo voy a poner en la siguiente tablita. Nota esto. Es básicamente la diferencia entre un discípulo falso y un discípulo verdadero. Nota que el discípulo falso es alguien que dice y no hace. Un discípulo verdadero es alguien que dice conocer la voluntad de Dios y la hace. Nota que un discípulo falso es alguien incongruente y un discípulo verdadero es alguien congruente. Nota que un discípulo falso es alguien parcial, mientras que un discípulo verdadero es alguien integral. Un seguidor falso de Jesús es entonces alguien que se somete parcialmente
parcialmente al señorío de Jesús. Jesús no dice que la diferencia entre el verdadero discípulo y el falso discípulo sea conocer la voluntad del Padre. Si me puedes regresar al anterior del versículo 21, nota, sino el que hace, no el que dice conocer, sino el que hace la voluntad del Padre. Es alguien que puede confesar a Jesús que Él es mi Señor, pero un discípulo falso va a decir, Jesús es mi Señor, pero vive su propia vida como si Él fuera el dueño de ella. Es alguien que dice, soy cristiano, voy a Antioquía y hace lo que se le dé la regalada gana. Ese es un discípulo falso. ¿Sabes cómo se llama esto? Te lo voy a poner de esta forma. Avancemos. A eso se le llama dicotomía. No sé si lo sepas, pero quiero ponértelo así. La dicotomía es estar dividido entre dos cosas. Es estar dividido entre lo que dices creer y lo que haces. Puedes estar informado del Señor Jesús, pero no transformado por su señorío. Esa es una dicotomía. Te lo voy a poner en algunos ejemplos que pueden ayudarnos a comprender a qué nos referimos con esta dicotomía que podríamos vivir. Te lo voy a poner en la siguiente tablita. Mira, decir conocer, pero no hacer. Puedo decir conocer que conozco la Biblia, pero completa eso, pero no la vivo. Puedo decir que he escuchado 52 sermones, no me he perdido ninguno, pero no aplicarlos. Puedo decir que conozco que hay un enojo, que el enojo es pecaminoso y entonces yo ser un iracundo. Puedo conocer que hay una queja pecaminosa y ser un quejumbroso, te quejas por todo. Puedo decir que conozco que es la mayordomía, pero gastar como quieres. Puedes decir que el trabajo no es todo, pero puedes estar viviendo para el trabajo. Puedes decir que conoces acerca de la inmoralidad sexual que es pecaminosa, pero darle rienda suelta a tu lujuria. Eso es dicotomía. Y eso no es o no se parece en nada a ser un seguidor genuino de Jesús. Y si tú empiezas a hacer una radiografía de ti, te comenzarás a dar cuenta que solemos vivir en esto a veces. Aquellas personas, sabes, que estaban escuchando a Jesús, sabrían que un seguidor genuino no es alguien que confiesa, Jesús es mi Señor, sino alguien que está sometido al señorío de Cristo. Es alguien que traslada lo que conoce de Cristo a una vida que muestra a Cristo. Como lo escribe Paul Tripp, te lo voy a poner de esta forma. Paul Tripp lo dice así: las escrituras de la palabra de Dios no nos fueron dadas simplemente para ocupar un espacio en tu cerebro, sino para conquistar tu corazón y transformar tu manera de vivir. No es el objetivo de las escrituras informarte, sino transformarte a medida que conozcas a este Dios. Te lo voy a poner de esta forma. Lo que decimos creer debe moldear lo que hacemos. En quien decimos creer debe dirigir nuestro hacer. Como los teólogos de la Reforma lo decían, tu ortodoxia debe moldear tu ortopraxis. Lo que tú conoces de Dios debe moldear tu vida. De lo contrario, el conocimiento es vano. De lo contrario, el conocimiento de Dios
no tiene sentido porque no transforma y no te lleva a conocerlo a Él. Seguir a Jesús es seguirlo de manera integral, no parcial. Rindes tus pensamientos, rindes tus creencias, rindes tus palabras, rindes todo lo que haces y todo lo que tienes. Jesús, te lo voy a poner de esta forma. Jesús pide no una parte de ti, sino todo de ti. Jesús te dice, o es todo o es. No hay mediocridad con Jesús. O es todo o es nada. ¿Sabes? Esto es radical. Es bastante radical. Y quizás tú te preguntes, ¿por qué Jesús pide este tipo de lealtad? ¿Sabes? ¿Por qué si digo que quiero seguir a Cristo y quiero seguirlo a Él, tengo que estar dispuesto a someterme completamente a Él? Todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que creo. Porque la creación, porque la humanidad ha sido configurada para funcionar en sometimiento al Rey de Reyes. Te lo voy a decir de otra forma. Y voy a usar esta palabra que nosotros conocemos muy bien por los dispositivos móviles. Fuimos configurados, ¿sabes?, para el disfrute. Fuimos configurados para el deleite, pero ¿sabes? Fuimos configurados para el deleite y el disfrute en sometimiento al Rey de Reyes. Es interesante, estamos en búsqueda, las personas estamos en búsqueda del disfrute y del deleite, ¿sabes? Pero el problema no es esa búsqueda, sino el problema es dónde estás buscando el disfrute y el deleite. Porque nosotros fuimos configurados para encontrar el deleite, la plenitud, este disfrute en sometimiento al Rey de Reyes. Así era la vida en el huerto. Adán y Eva disfrutaban de esa vida porque vivían en sometimiento a la presencia de Dios. Jesús viene, de hecho, a reclamar lo que pertenece. ¿Sabes? Jesús no vino por algo que no fuera de Él. Él vino a reclamar lo que es de Él. Él vino para que todos estemos sometidos a su voluntad y su pueblo. Y aquellos que crean en Él se sometan voluntaria y gozosamente a Él. ¿Pero esto cuesta? Claro que sí. ¿Cuesta este tipo de sometimiento? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque tirando esa misma línea, mientras que fuimos configurados para disfrutar de estar en su presencia y someternos a Él, mientras que estamos sometidos a Él, más disfrutamos, el pecado nos ha desconfigurado. Hay una desconfiguración en nuestra vida. Y esta desconfiguración ha hecho un caos. Es como cuando tu dispositivo móvil se desconfigura, no jala, no funciona. De la misma forma, el pecado es una desconfiguración en nuestro ser y ha hecho que nuestra vida sea un caos. De tal forma que hay una semilla sembrada en nuestro corazón acerca de que someterse al Rey de Reyes nos priva de la verdadera vida. Hay esa semilla en el ser humano. Pensamos que someternos va a restringir la felicidad y que no va a haber felicidad mientras que nos sometemos. Y esto, ¿sabes qué? Se fortalece cuando observas que hay otro elemento que hace que esto sea difícil. Y esa es, te lo voy a decir en esos términos, hay una influencia operativa diabólica. Suena raro eso, ¿verdad? Pero es verdad. Es decir, hay un enemigo que hace todo lo que esté a su alcance para plantearnos escenarios en los cuales lleguemos a creer que la obediencia a Dios es aburrida, que nos hace pensar que la vida que Cristo
promete y que da es aburrida. Y que lo mejor es que tú hagas y vivas lo que tú quieres. Esa semilla está sembrada en nuestro corazón. Y la fuerza del enemigo opera para que tú y yo actuemos en relación en esa semilla. De tal forma entonces que observa, si es difícil someterse de esta forma a Cristo. Incluso, aun cuando Cristo no es pecador, estando en este mundo caído, a Él le costó obedecer. No sé si te acuerdas, pero aquella noche que iba a ser entregado, fue a un monte llamado Getsemaní, y con mucha aflicción le dijo a su padre: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús renunció a su voluntad para que tú y yo hoy podamos entregar nuestra voluntad al Padre, para que hoy podamos someternos integralmente a nuestro Padre. ¿Seguir a Jesús es todo o es nada? Entonces, tienes que pensar de esta forma: seguir a Cristo es seguirlo de manera integral. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Quiero plantearte, quiero ayudarte con esto, y que tú puedas pensar: la obediencia a Cristo es integral. Y quiero que tú te puedas preguntar: ¿qué debes someter a Cristo? Debes someter, ¿qué pensamientos debes someter? Mis pensamientos sobre, y tú pones ahí nombre a tus pensamientos. Mis emociones de esto, y tú pones nombre a tus emociones. Las palabras con las que daño a los que están a mi alrededor o con las que ofendo a Dios, tú sabes que bien cuáles son esas palabras. El tiempo en el entretenimiento, tú sabes a qué se lo dedicas. Las tareas de la casa, del trabajo, de la escuela, la relación con mis compañeros o la relación con las personas, ¿cómo está sometida a Cristo? Mi alimentación, ¿cómo está sometida a Cristo? La disciplina en el contexto de hogar, ¿cómo se somete a Cristo? Mis finanzas, la forma en la que gasto, ¿cómo está sometida a Cristo? Lo que veo, lo que escucho, ¿está sometido a Cristo? Jesús está pidiendo que aquellos que lo sigan de una forma integral, en la cual sometan plenamente su vida a Él. No sé qué tengas tú que someter a Cristo o que tengas que entregar, pero si eres seguidor de Cristo, tienes que someterte a Él. Continuamente, esto lo puedes tener como tarea, te voy a dejar esto, mira. Continuamente piensa en tus convicciones, piensa en tus afectos, piensa en tus acciones. ¿Qué tanto estás sometiendo tus convicciones a Cristo? Lo que sientes, ¿cómo estás sometido lo que tú sientes a Cristo? Tus acciones, ¿cómo tus acciones están sometidas a Cristo? Continuamente evalúa y piensa, porque seguir a Cristo es seguirlo sin reservas. No te reservas nada. No es seguirlo parcialmente, es seguirlo completamente, integralmente. Si lo ves de esta forma, un discípulo genuino obedece en todo su ser a Cristo. Jesús no solamente espera el reconocimiento de su señorío, sino que Él espera el sometimiento gozoso y voluntario a su señorío. Seguir a Cristo es obediencia de forma integral. Y eso nos hace pensar también en nuestra tercera característica, que un discípulo genuino de Cristo vive en comunión con Jesús. Quizás te empieza a quedar duda cuando tú empiezas a evaluar
como una radiografía, las primeras dos características, y empiezas a pensar, oye, pero ¿cómo me someto? ¿Cómo se produce ese sometimiento? ¿Cómo se hace? Bueno, la tercera característica nos da esa respuesta. Y entonces, para eso, un discípulo genuino debe distinguir entre algo muy importante. Te lo voy a poner de la siguiente forma. Un discípulo genuino sabe distinguir entre actividad por Jesús e intimidad con Jesús. Un discípulo genuino no va a separar estas dos cosas, pero sí las va a distinguir, no las va a confundir. Va a saber distinguir entre lo que es actividad por Él y lo que es intimidad con Él. Y para eso quiero llevarte al versículo 22 y versículo 23, y puedas darte cuenta a qué nos referimos. Versículo 22 y versículo 23. Puedes leer conmigo, por favor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Observa lo que Cristo dice: y entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. El texto transmite la idea de tener una seguridad sobre algo que crees que es, pero no es. Es como cuando tú quizás, si sueles hacer esto, o te ayudan con tu desayuno, te dejan tu desayuno en un cierto lugar y tú piensas que siempre va a estar ahí. Entonces agarras tu box lunch, llegas a tu oficina, lo abres y resulta que no es. Tú crees que era, pero no es. Tú tenías seguridad de que era, pero no es. Jesús está diciendo que los seguidores falsos estarán convencidos de que ellos son cristianos. Eso es lo sorprendente. Un seguidor falso no va a decir: yo soy el seguidor falso. Es como si Jesús, imagínate, en ese momento preguntara: ¿quiénes son los seguidores falsos? Y yo soy el seguidor falso. No funciona así. Jesús nos dice que los seguidores falsos estarán convencidos de que ellos son cristianos. Ellos no viven pensando que no son cristianos. Los seguidores no genuinos no están pensando que no están siguiendo a Cristo. De hecho, ellos hacen cosas en el nombre de Cristo. Nota otra vez en el versículo, y te lo puse encerrado. Nota eso, 3 veces aparece en el nombre de Cristo. Nota: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. 3 veces aparece. Es como decir: hice muchas cosas para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Si eso fuera poco, las cosas que hacen en el nombre de Jesús son espectaculares, la verdad. Son del tipo de cosas que si tú estuvieras, imagínate a esas personas que tú estás ahí rendiendo cuentas ante Cristo, y tú ves el turno de alguien y el de enfrente va a decir: no, pues yo expulsé demonios, yo profeticé, yo hice muchos milagros. Entonces tú dirías: él sí entra. Porque te quedarías con así como: wow, él es un verdadero cristiano, es un Saiyajin ya. Porque mira lo que está haciendo, lo que dice, lo que hace, lo que hizo. Estas no son cualquier cosa. Es más de lo que incluso cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Yo no he hecho milagros, no he expulsado demonios, solo las moscas que a veces entran, pero no he hecho esto. Podríamos pensar y decir: wow, esto es un cristiano. Pero lo triste es que puedes hacer cosas sorprendentes por Cristo, pero no ser conocido por Jesús. La idea es muy clara. Podemos hacer muchas cosas espectaculares de verdad, sorprendentes por Jesús, y aún así no estar en comunión y conocer a Jesús. Nota lo que el texto dice en el versículo 23. Entonces le declararé: jamás. Y tú dices: es como Jesús de seguro agarró su base de datos, reconocimiento facial. No aparece, no está.
Como que a Jesús se le olvidó tu nombre. No es ese conocer, es un conocer de relación. No te conozco porque nunca estuviste en una relación conmigo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas decir, y voy a comenzar porque dice que profetizamos en tu nombre y que puede entenderse como hablar la palabra de Dios? Entonces, ¿quiénes hablan la palabra de Dios domingo tras domingo aquí? ¿Quiénes son? Los pastores, sí puedes decirlo, los pastores. Y entonces puedes decir, prediqué tantos sermones, Señor, pero Jesús decirte, no te conozco. ¿Te imaginas? Fui tantas veces a Antioquía, Señor, pero no te conozco. Ofrendé, participé en las actividades de los ministerios, serví en cocina, estuve con Pablito, cuando Pablito pasaba y decía recluto, todos, sí, yo estaba, Señor, ahí estaba. Y aún así, Jesús decirte, no te conozco. Nos podemos engañar fácilmente. Te lo voy a poner de esta forma. Podemos confundir la actividad en Jesús con intimidad con Jesús. Podemos hacer muchas cosas para la gloria de Dios y a la vez no habitar y vivir sometido a Él. No me malinterpretes, porque quizás va a esperar Pablo que lleguen renuncias hoy entonces. No me malinterpretes. No es que hacer cosas por Jesús no sean importantes, pero quiero ponértelo de esta forma. El sometimiento al señorío de Jesús no solo es actividad, sino intimidad. Es conocer a Jesús y ser conocido por Él. El problema no es hacer cosas por Jesús. El problema es dejar tu intimidad por la actividad por Jesús. Cuando eso ocurre, todo lo que hagamos por Jesús será vacío. No tendrá sentido lo que hagas. Si tienes prisa por hacer cosas por Dios, para la gloria de Dios, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, tienes tanta prisa de tal manera que no tienes ni tiempo para orar, ni para leer la Biblia, has confundido tu intimidad con Jesús por tu actividad en Jesús. Cuando eso ocurre, cuando tú confundes y piensas que actividad por Jesús es lo mismo que intimidad en Jesús, someterte al señorío de Cristo será 2 veces más difícil de lo que es, porque no se ha formado el querer como el hacer. Un verdadero discípulo prioriza su comunión con Cristo. Procura no simplemente conocer de Él, sino conocerlo a Él, amarlo, atesorarlo. Eso ocurre, ¿sabes? Este conocer ocurre cuando su palabra es lo que te gobierna. Cuando la palabra de Dios está sometiendo tu palabra, está sometiendo tu voluntad, y la oración es la respuesta continua a este Señor. En otras palabras, te lo quiero decir de esa forma. Nota esto. Un verdadero discípulo solo puede hacer la voluntad del Padre cuando habita en la presencia del Hijo. Solo puedes someterte voluntariamente y rendir toda tu vida a Cristo cuando tú estás habitando en su presencia. No te confundas. Actividad en Jesús no es lo mismo que intimidad con Jesús. Mira esto, la intimidad con Jesús es la que forma
tu actividad por Jesús. Y entonces te sometes a Él. ¿Sabes? Si estás luchando continuamente con la voluntad de Dios, si no estás sometido a ese Señor al que dices creer, es porque no estás en intimidad con Él. Si estás en circunstancias de dificultad, si estás en situación donde estás sufriendo y continuamente te estás quejando y luchando contra eso porque hay descontento y no hay contentamiento en Cristo, es porque no estás en actividad, en intimidad con Él. Necesitamos ver que nuestra intimidad en Cristo, con Cristo, es lo que va a dar forma a nuestro sometimiento a Él. He visto que a medida que tú habitas más en la presencia del Hijo, a medida que más pasas tiempo en la presencia del Hijo, te darás cuenta que más estás dispuesto a decirle al Señor: aquí estoy, Señor, someto todo a ti. De lo contrario, el sometimiento será tremendamente difícil y será doblemente difícil. Pero puedes someterte porque Cristo se ha sometido a la voluntad del Padre para que tú y yo hoy lo podamos hacer. Sabes, no sé exactamente qué tengas que someter a Cristo. Quizás mientras que estás escuchando pudieras darte cuenta que no estás mostrando que eres un seguidor genuino de Cristo. Y si es así, Jesús te está diciendo: sométete, no solo confieses, sino que somete tu vida a Cristo. Sométete y vive en su presencia. Pero si tú tienes la convicción de que Cristo es tu Señor, pero incluso ahí observaste que estás en una dicotomía, tienes que darte cuenta qué tienes que rendir hoy a Cristo, qué tienes que entregar a Cristo. En verdad, cuando estás en su presencia puedes no solo reconocerlo, sino puedes hacer su voluntad. Así que en tu lugar, te animo a que intencionalmente tú puedas traer a Cristo aquello que con lo que tú estás luchando, aquello que no has rendido a Él. Y entonces habita en su presencia para que su palabra te moldee y tu actuar sea cambiado por tu andar con Él. Ora entonces en tu lugar.